Continuando con más temas económicos, el economista Welvin Romero señaló que el sector privado también podría hacer un incremento del 5% a sus trabajadores, pero en este caso debería ser de forma gradual y en dependencia del tipo de empresa. Escuchemos. Tu pregunta hay que dividirla en varios elementos, porque cuando hablamos de empresarios estamos hablando de distintas categorías. Nosotros acostumbramos a decirles micro, pequeños y medianos empresarios. En realidad hay una cantidad enorme de negocios que son de sobrevivencia, que son distintos al que es un empresario propiamente, ¿no? Entonces, hablando por ejemplo de los grandes empresarios, la banca a mayo de este año reporta ganancias después de impuestos de 1.500 millones de córdobas. A la misma fecha, el año pasado había ganado 1.100 millones de córdobas después de impuestos. Es decir, aumentó 400 millones de córdobas la ganancia de los bancos entre enero y mayo. Yo no veo que tengan ninguna dificultad para pagarle 5% a sus trabajadores. Ahora, estamos hablando que varios de los bancos son empresas transnacionales y los salarios en Nicaragua son los más bajos de Centroamérica. Ahí nomás en Honduras el salario mínimo es el doble del salario en los servicios que es en Nicaragua. Y si, por ejemplo, vemos Cargill está en toda Centroamérica. Y de nuevo, el salario del sector industrial en Nicaragua es la mitad del salario de Honduras. Y los empresarios mucho gustan demostrarnos que los precios en Honduras son similares a los precios de Nicaragua, del pollo y del huevo. Por consiguiente, reciben los mismos ingresos, pero en Nicaragua le están pagando menos al trabajador. Yo no veo que tengan ninguna dificultad. Y así podríamos ir en varios de los sectores económicos y vamos a ver que no se debe de esperar una gran dificultad del sector empresarial para poder pagar un aumento del 5%. Probablemente en los negocios de sobrevivencia sí algunos negocios entren en problemas. Tengan algunas dificultades para poder pagar un aumento de salario porque son negocios que se mantienen coyol quebrado, coyol comido. Estoy hablando, por ejemplo, pensemos en el caso de las panaderías, que la inmensa mayoría son negocios de 5 trabajadores o menos. Y son pobres dándole empleo a pobres. Y probablemente sí tengan alguna dificultad, pero se pueden tomar medidas que permitan que ellos se puedan ajustar. Por ejemplo, que en ese sector entre en vigencia 2 meses después, por ejemplo. ¿Por qué 2 meses después? Porque el impacto directo del aumento de los salarios va a ser más compradores. O sea, por ejemplo, en un panel del Banco Mundial, el ministro de Hacienda de México estaba indicando de que en el norte de México, en la zona más pobre del norte de México, ellos aumentaron el salario al doble. De una sola vez, 100% de aumento del salario. Y el resultado fue que no hubo inflación y se aumentó el empleo. ¿Por qué sucede esto? Sencillo, porque cuando aumentas el salario eso se transforma en compradores. Y al haber compradores, los ofertantes pueden aumentar su producción y vender un poco más. El caso de los panaderos, volvamos a ello, uno de sus problemas es que ellos pagan altos precios por sus insumos. En el caso de la harina de trigo, que ahí tenés un comportamiento monopolista de los harineros, y por el otro lado no le pueden aumentar el precio a su producto porque los que le compramos a ellos somos gente que tenemos muy pocos ingresos. El salario promedio en Nicaragua de los asegurados está cubriendo alrededor del 70% de la canasta básica. Eso te indica de que los hogares básicamente están comprando comida y vestuario. Y vestuario de lo que es posible comprar. Y por consiguiente así la economía, si bien no es que no va a arrancar, sino que va a arrancar con más dificultades, porque está retenida por incapacidad de compra de la población. Desde mi punto de vista, los salarios en Centroamérica son bajos. Si los comparamos con el resto de países del área, ¿no? Si en América del Sur son mucho más altos, en Argentina son altísimos, ya no se diga en los países del norte, ¿no?
Sin embargo, Nicaragua tiene el salario más bajo de todo Centroamérica. O sea, estamos hablando de salarios bajos comparados con toda la región, pero nosotros somos los que tenemos los salarios más bajos. Entonces, por lo menos Nicaragua debería de aspirar a tener los salarios de Centroamérica. Una de las dificultades que yo siento de nuestros empresarios es que ven los salarios solo como un costo, no lo ven como demanda. Y, por ejemplo, mucho se ha difundido actualmente el caso de Henry Ford, que les aumentó el doble y el triple a sus trabajadores para que no se le fueran, porque había una enorme rotación, y lo que sucedió fue que se aumentó la producción, aumentó sus ventas y aumentó su ganancia. Ese es el tipo de lógica con que debemos de asumir el tema de los salarios, porque los salarios no solo son un costo de producción, sino que también son compradores. No inmediatamente, ¿no? Porque ahí tendrías problemas de mercado en el sentido de que los comportamientos monopolísticos se activarían y probablemente haya gente que quiera inmediatamente subirle la misma cantidad que aumenten los salarios al precio. Yo pienso de que sería saludable un incremento gradual que nos equipare con el resto de Centroamérica.